investigativo em parceria com a agência Lupa. E o nosso convidado é o relator da liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza. Bem-vindo, Edson. É um prazer. Você está mudo. Está muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. Me tenían censurado. Todavía no. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y quiero agradecer enormemente a Agencia Lupa, a Bragi, por esta invitación. La verdad es que es un honor y además he aprendido mucho de ustedes, del extraordinario trabajo que hacen en la lucha contra la desinformación, contra la propaganda, contra la mentira. Y bueno, Cristina creo que está por ahí, la quiero saludar especialmente, ha sido una parceira, en mi portuñol quiero decir parceira de la relatoría en todo este tiempo, en este nuevo desafío para la libertad de expresión, que son los fenómenos de desinformación deliberada. Yo digo, la democracia siempre tiene que tolerar alguna forma no estamos obligados a decir la verdad, por supuesto, y todas las expresiones son protegidas en principio, pero cuando la desinformación o la falsedad se dispersa o se disemina de forma deliberada, ese es un problema así grave para el debate público y para las libertades públicas, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. Sí, graças a você. Bueno, então eu vou falar em português, que eu sei que você entende muito bem. Vou pedir-te para falar despacio, porque os uruguaios falam muito rápido a vezes. E se tem alguma dúvida, eu também vou falar devagar, o Gilberto também. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sua, para que as pessoas que não te conhecem saibam um pouquinho mais de você. Depois, vou apresentar o Gilberto, ele me apresenta e nós começamos. Teremos 1 hora, pessoal, de debate e mais meia hora para perguntas de vocês. Então, por favor, mandem pelo chat as perguntas. Vai ser um prazer responder, se a gente não conseguir todas, a maioria delas, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Edson. O Edson Lanza é o relator especial para a liberdade de expressão da CIDH, é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, é jornalista também, trabalhou em diferentes meios de comunicação e também conduziu casos relacionados à liberdade de expressão perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ele é pós-graduado em Liberdade de Expressão e Direito Penal pela Universidade da República do Uruguai, foi membro e fundador de muitas organizações que promovem e fazem a defesa da liberdade de informação. Muito bem, muito bem-vindo, Edson. A gente vai torturar você um pouco hoje. Mas, enfim, bom, antes de mais nada, eu vou apresentar agora a minha parceira entrevistadora, que tem, assim, o currículo, né? E currículo virou uma questão nas últimas semanas aqui no Brasil. Mas, enfim, vamos lá. Cristina Zarraia é secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Bragi, membro do comitê coordenador da rede IFAX-ALC, que vem a ser a rede de defesa da liberdade de expressão, tá? E especificamente ela trabalha num capítulo de América Latina e Caribe. Ela é formada em jornalismo pela Casper Libero, foi editora adjunta de esportes, e editora de economia na Folha de São Paulo. Diretora editorial da Abril Coleções e CEO no Brasil da editora inglesa Eagle Moss. Possui DEA, que eu acabei de descobrir que é o equivalente ao mestrado na França, em comunicação pela Universidade Michel de Montaigne, Bordeaux, Troyes, chiquérrima, lá na França, como eu te disse, e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Instituto de Administração da USP.
Bom, agora eu vou apresentar você, que o seu currículo também não fica atrás. Gilberto Scofield Jr. é diretor de estratégias e negócios da Lupa. Ele também chefiou a assessoria de comunicação e marketing da Ancine, foi diretor da agência de comunicação Máquina Cohn & Wolf e consultor de comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Depois fala de mim, que é chique, você que é chique. Foi editor meu momento House of Cards. Foi editor do jornal e do site O Globo. Pelo jornal, ele passou 5 anos como correspondente em Pequim e 2 anos em Washington. É bacharel em comunicação social pela Gama Filho e possui MBA em marketing digital pela FGV. Também está fazendo mestrado da pós-graduação em mídias criativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é autor do livro Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. Bom, agora feitas todas as apresentações, nós vamos iniciar então o debate. E não vamos torturar muito você, Edson, prometemos, vai ser light. Então vamos lá. Desde as manifestações de 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, a Abrage realiza monitoramento de ataques a jornalistas. O que mudou de lá para cá foi o aumento e a intensidade dos ataques virtuais, muitos vindos de autoridades públicas, o que acaba incentivando os militantes radicais a fazerem o mesmo. É um movimento que se observa em vários países da América Latina e do mundo sob governos autoritários. E o objetivo é desacreditar, tirar a legitimidade do trabalho da imprensa, atacando a democracia. Quais são os mecanismos e as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para lidar com esse problema? El micrófono, ahora sí. Bueno, muchas gracias y mis disculpas por mi español, una vergüenza siendo vecinos que todavía no tengo el portugués incorporado, pero a mi salida de este mandato ya voy a poner manos a la obra. Efectivamente, no es nueva la estrategia de los gobiernos o algunos gobiernos en América Latina de desacreditar a la prensa, ¿no? O de atacarla y estigmatizarla. Lo habíamos visto antes con el gobierno de Fujimori en los 90, con el chavismo en Venezuela, Correa en algún momento en Ecuador, ¿verdad? Y parece que los extremos populistas se copian. Y desde la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, vimos un cambio, digamos, asumir esta estrategia, tomar esta estrategia por parte de gobiernos populistas de derecha, ¿verdad? Con la intención no solo de atacar a determinados periodistas y medios, sino de, Steve Bannon lo dijo, de quebrar a la sociedad democrática. O sea que es una estrategia mucho más profunda que la del atacar a los periodistas. Es una estrategia de que el pueblo no crea en las instituciones democráticas, no crea en la justicia, no crea en la prensa como perro guardián de la democracia y como rol de investigación, que no acredite, como se dice en portugués tampoco, de quienes piden rendición de cuentas, ya sea porque son informantes, porque son personas comprometidas con los derechos humanos, o líderes o lideresas, y una parte muy importante de esa estrategia es todo el tiempo crear estigmatización contra la prensa corrupta, prensa fake news, prensa partidaria, prensa opositora, para que la base, esa base que están construyendo o que quieren construir, realmente crean el líder mesiánico y no crea en el debate público, no crea en la sociedad democrática, la sociedad plural. Ellos tienen un discurso, lo han dicho abiertamente, contra la sociedad plural, y por eso eligen como punta de lanza a los periodistas. Y por supuesto que esto es un desafío para
ustedes, para los demócratas del mundo y también para los organismos internacionales, porque ellos están también como Estado ahora, en Brasil, en Estados Unidos, Venezuela, obviamente, Maduro y demás, pero también en Rusia y en otras partes, están al frente del Estado. Entonces, como son parte de los organismos internacionales, bueno, también intentan muchas veces quitar recursos o criticar los pronunciamientos que hacen los organismos internacionales. Entonces, ese es un desafío nuevo. Sin perjuicio de eso, la Comisión Interamericana y la Relatoría han tomado, digamos, yo creo que su responsabilidad histórica de asumir el rol que nos toca, ¿no? Y entonces documentar esta situación es el primer paso. En segundo lugar, pronunciarnos oficialmente a través de comunicados y de cartas y de los distintos instrumentos legales que tenemos, que los propios estados nos han dado, y también en casos concretos activar medidas cautelares, medidas de protección, etcétera, y también formar parte de estos foros, tener un contacto mucho más estrecho con la sociedad civil, ¿verdad? Pero bueno, tal vez yo creo que a veces la pregunta es si esto hoy es suficiente, y creo que es una pregunta legítima. Para verlo del lado optimista, yo creo que esta pandemia, con todo lo trágico que tiene, con toda la crisis humana que representa, ha desnudado esta clase de populismo y su fracaso. O sea, cuando un Estado incumple con el primer deber que tiene en el ejercicio del poder, que es ser transparente, informar, el funcionario no tiene la libertad que tiene un ciudadano común de decir cualquier cosa, sino que tiene que conducirse con rigor, con apego a la verdad, porque puede producir daños, y eso lo estamos viendo, daños a la vida, daños a la integridad, daños a la democracia. Y en ese sentido, creo que esta pandemia ha dejado de manifiesto que con el dolor y a veces con la salud y con la vida de la gente, ha quedado evidente que han mentido al pueblo, que han desinformado al pueblo y que han atacado a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que han procurado la información más rigurosa para enfrentar esta estrategia. Eso creo que es una parte, lo otro lo podemos hablar ahora más adelante. Creo que no depende solo de los organismos internacionales, por supuesto. Creo que la academia tiene un papel fundamental de investigar y de pronunciarse sobre las estrategias de desinformación. Las plataformas en Internet tienen una deuda con los derechos humanos y tienen que rápidamente ajustar su funcionamiento al respeto de los derechos humanos y la democracia. Yo lo venía diciendo desde antes que esto pasara, es decir, las plataformas de Internet no pueden pensar que están al margen del Estado de Derecho y de la democracia. Y si no se alinean rápidamente, bueno, la tormenta va a ser peor, ¿no? Y también para ellos y para su negocio. Entonces es un momento crucial en ese sentido, y obviamente la sociedad civil ha sido, yo creo que un estandarte en esto, ¿no? Es decir, la verdad es que es maravillosa la respuesta que ha tenido la sociedad civil en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica, en El Salvador ahora, que hay también un gobierno tono populista, de denunciar esto, de responder esto y de advertir esta situación y de desnudarla, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y obviamente los otros poderes del Estado. Una democracia se salva cuando los otros poderes, el poder judicial, el poder legislativo, cumplen su papel de parar los abusos, ¿no? de frenar estos abusos. Muito bem. Posso entrar? Você falava de não ser necessário o posicionamento, muitas vezes, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
e a gente discutia isso aqui no Brasil há algum tempo atrás, sobre o quanto as pessoas estão cansadas de notas de repúdio das instituições. Do tipo, vamos ficar em notas de repúdio apenas, ou é necessário fazer uma coisa maior ou mais ativa? Ou deixemos que as instituições democráticas funcionem por elas mesmas? Eu pego uma carona nessa pergunta da Cris, só para colocar isso, porque eu sinto no país hoje uma insatisfação muito grande com apenas notas de repúdio, né? Mas eu queria entender contigo se você acha que o caminho é esse. Bueno, buena pregunta. A ver, yo creo que hay que entender también, y obviamente comprendiendo la ansiedad del pueblo democrático de Brasil, entendiendo esa ansiedad y obviamente la necesidad de que se superen estas situaciones, pero el sistema interamericano como el sistema universal son también sistemas subsidiarios a los frenos nacionales, ¿no? Y tenemos algunas limitaciones por cómo fue construido el sistema. ¿Sí? El sistema tenemos que esperar muchas veces, de no prejuzgar y de no intervenir en la soberanía de los estados, que tienen que hacer jugar primero sus remedios internos. Es decir, cuando muchas veces se produce una medida que afecta a la libertad de expresión, hay que esperar si el debate interno, si el Poder Judicial, si el Poder Ejecutivo, si el Ministerio Público no logran remediar esta situación, y ahí recién los sistemas funcionan. Son sistemas que tienen sus debilidades. Si nos apuramos, si nosotros como relatores o como comisionados nos apuramos, corremos el riesgo de que los estados se vayan del sistema también, y ahí yo creo que puede perder más la causa y las víctimas que si nosotros cumplimos con todos los requisitos que tenemos que cumplir, ¿no? Obviamente se nos tiene que exigir más, y nosotros creo que el sistema interamericano ha puesto en marcha algunas estrategias para las situaciones más graves y urgentes, como por ejemplo crear una sala de monitoreo permanente. Esto se hizo ya con Brasil, una visita in loco que vamos a emitir un informe, unas medidas cautelares cuando, en el caso, por ejemplo, de Glenn y de Intercept, se presentaron medidas cautelares y se hicieron los trámites internos, y el Estado declinó de procesar a Glenn. En el caso de Patricia Campos Melo, yo fui uno de los primeros en pronunciarme. Ahora, en el caso de las fake news o de la regulación de fake news en el Parlamento, enviamos con el relator de Naciones Unidas un análisis y lo hicimos público hace 24 horas. Entonces, con los instrumentos que tenemos podemos hacer esto. Ahora, no están solo los órganos de derechos humanos, están los órganos políticos también, ¿no? La OEA tiene un consejo permanente y tiene órganos políticos, y a los estados nosotros les ponemos al tanto de lo que hacemos o decimos respecto a los otros países. Ellos saben que hay preocupaciones sobre la situación de Brasil, y uno también se pregunta por qué algunos estados actúan tan rápido respecto a unas situaciones y tan lento respecto a otras, ¿no? La OEA tiene una carta democrática y tiene un secretario general que se ha pronunciado en otros casos. Entonces, yo asumo como funcionario internacional la exigencia, pero también hay otros foros que no han dicho nada. No han dicho nada, ¿no? Edson, eu queria aproveitar que você comentou a história das plataformas para colocar aqui uma coisa que me perguntam muito quando eu participo de algum tipo de congresso, seminário no exterior, me perguntam sobre o que acontece no Brasil, né? E eu costumo dizer que a gente vive um governo que usa táticas de desinformação como estratégias políticas, né? A gente tem um governo onde existe uma fonte de desinformação constante no Palácio Planalto e nos seus apoiadores, tá? O dado novo, que obviamente você deve estar acompanhando isso, é que ontem o Facebook
removeu uma rede de 73 contas ligadas a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, parte delas promovendo propagação de ódio e ataques a políticos e à imprensa, né? O chamado gabinete de ódio. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, é uma plataforma se posicionando com relação ao que ele interpreta como um lugar que fabrica desinformação e discurso de ódio, e esse lugar é o Palácio do Planalto e arredores. Eu queria entender um pouco contigo como é que você enxerga isso, né, do ponto de vista, inclusive, dessa realidade de você ter um governo produtor de desinformação. A gente tem esperança nisso? Isso é um sinal de que alguma coisa pode mudar? Bueno, primero creo que hay que saludar, digamos, que las plataformas comiencen a tomar medidas cuando detectan que hay una coordinación deliberada para contaminar el debate público democrático, ¿no? Entonces, eso es algo que veníamos pidiendo los relatores desde hace ya varios años. Entonces, también pasó en Estados Unidos ahora con Twitter y el llamado Trump a, digamos, a no creer en la elección en California o a empezar a disparar durante las manifestaciones, ¿no? Entonces creo que hay una reacción a nivel mundial contra estos populismos basados en esta desinformación, por un lado. Por otro lado, creo que esto que se ha constatado es una grave violación a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es solo, digamos, el Estado es el que está obligado frente a la Constitución y a los tratados internacionales a respetar el derecho a buscar, recibir y difundir información de las personas. Y si un Estado se convierte en promotor de información tóxica, desinformación falsa, y lo hace en forma deliberada, yo creo que hay una violación clara de los tratados internacionales, y bueno, soberanamente el Congreso deberá también decidir si esto viola la Constitución de su propio Estado, ¿no? Ahora, claro, esto ha pasado en los últimos 4 o 5 años con varios gobiernos, y la pregunta, tal vez, el desafío que nos tenemos que hacer hacia el futuro, es si no tenemos que buscar una legislación amiga de la libertad de expresión. No tenemos a veces sanciones adecuadas para funcionarios públicos que desinforman, que destruyen información, que ocultan información en forma deliberada. Y es muy trágico, o si se quiere, me parece muy peculiar, que cuando los estados o los congresos, como ahora el Congreso de Brasil, quiere legislar sobre desinformación, la única propuesta de sanciones es para la gente de a pie, para el ciudadano de a pie que comparte información o que informa, pero no hay ninguna disposición de sanción al funcionario público que en el ejercicio de su cargo desinforma, ¿no? Entonces creo que tenemos que construir estándares sobre esto, ¿no? Es decir, sobre esto. Algunas cosas obviamente ya hemos construido, ya hemos dicho, no creemos que sancionar penalmente a las personas que inadvertidamente puedan compartir desinformación o incluso, digamos, establecer delitos penales, eso para la gente, eso no va a servir para combatir la fake news. Ahora, sanciones a los funcionarios públicos, ¿por qué no? Você está sem microfone. Agora sim. Bom, continuando, Edson, agora mudando, cambiando de tema um pouquinho, indo para o direito à informação, né? Até o nosso webinar ataques a jornalistas, o direito à informação é um direito humano. Muitos países, né, incluindo o Brasil, possuem leis de acesso à informação. Inclusive, a Abrage esteve envolvida na aprovação da Lei de Acesso à Informação
fez muito advocacy e conseguimos ter essa lei que foi sancionada no governo da Dilma em 2011. Essas leis são importantes porque elas trabalham para que os poderes, né, tenham uma transparência nas suas informações e as pessoas tenham acesso a essas informações. Sob esse governo, a gente teve várias tentativas já de solapar esse direito. Então, foram editadas medidas provisórias pelo presidente, e a mais recente foi no início da pandemia, que deixava para os órgãos públicos o direito de não cumprir os prazos de resposta da Lei de Acesso à Informação. E a Suprema Corte do Brasil acabou barrando isso. E também teve uma tentativa do governo de esconder dados sobre a pandemia, sobre o número de mortes acumuladas e também de casos, né? Lembrando que logo em novembro nós teremos eleições municipais em 5.570 municípios do Brasil, né? É muita cidade. A gente prevê, enfim, que a desinformação vai ser uma das, entre aspas, estrelas, mas também o acesso à informação pode ser prejudicado, né? Como é que a CIDEAT, você como relator, vê essa situação de tentar cercear o acesso da sociedade a informações públicas? E o que nós podemos fazer como sociedade civil organizada para evitar esse tipo de cerceamento? Sí. Bueno, lo vemos como algo muy grave. De hecho, ayer creo que Valor, el medio diario Valor, publicó una materia donde da cuenta de que nosotros le hemos pedido explicaciones al gobierno de estas medidas que restringen el acceso a la información pública. La Comisión Interamericana y la Relatoría hemos enviado una carta formalmente al gobierno de Brasil relatando todas estas restricciones y pidiendo la explicación por lo que creemos que es una restricción no admitida, una excepción no admitida por el derecho internacional, por la Convención Americana, por el artículo 13 de la Convención, al derecho a la información, sobre todo además en lo que tiene que ver, además de que había una intención general de restringir la libertad de expresión en la primera medida provisoria que se tomó, también ahora medidas concretas para no informar sobre la magnitud de la pandemia, la afectación diferenciada sobre algunos grupos como afrodescendientes o pueblos indígenas, o no informar sobre las muertes en la crisis de salud. Saludamos también la decisión del Supremo Tribunal de rectificar esto, pero obviamente esto tiene que ver con lo anterior, o sea, por un lado desinformar y por otro lado volver a un estado de secreto, un estado opaco que no informa para poder manejar el discurso público. Entonces, además, yo miraba un poco hoy, cuando hacíamos la carta con el relator de Naciones Unidas, que Brasil fue uno de los últimos países en sumarse al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana en el año 92. En ese sentido es una democracia joven, una democracia internacionalista joven, y uno de los grandes avances y transformaciones de estos 30 años ha sido la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces también creo que hay que tomar nota de que algunas cosas que se decían en su momento, de que eran avances, pero que faltaban abrocharlos, faltaban ligarlos, como por ejemplo la creación de un organismo autónomo para supervisar el derecho de acceso a la información pública, debería el Congreso tomar nota y hacerlo ahora, porque al tomar el gobierno actual el poder, restringió obviamente el poder de la Contraloría para monitorear o hacer cumplir el derecho a la información. Y algo que me preguntaron, la pregunta anterior, y me olvidé decirlo, es que se están dando, yo creo, las condiciones para que la sociedad civil de Brasil, los medios, pidan a la OEA y a las Naciones Unidas una visita in loco de los relatores de libertad de expresión
para evaluar en el terreno la situación y hacer recomendaciones concretas a Brasil. Esto lo hicimos personalmente, me tocó ir a México con el relator de Naciones Unidas en una visita hace 2 años, también a Guatemala, a Honduras, a Ecuador, luego del fin del gobierno de Correa. Hicimos una visita a la frontera de Colombia y Venezuela. Por lo tanto, yo creo que, dado que la cantidad de denuncias y de vulneraciones al derecho a la libertad de expresión que se han acumulado en este año y medio son muchas, podría dar lugar, obviamente esto requiere que el Estado acepte la visita, pero una visita así no se va a hacer sin la presión de las organizaciones. Perfeito. Ok. Edson, eu queria... Desculpa, eu queria voltar de novo ao PL 2360, até porque eu tive acesso aqui a uma análise especial que você fez dia 3 de julho, junto com o David Kaye, né, que é o relator especial sobre promoção e proteção de direito à liberdade de opinião e de expressão. Vocês assinam essa análise juntos, né? De cara, falam coisas que eu concordo muito, que é, por exemplo, no meio de uma pandemia não é exatamente o melhor momento para a gente estar discutindo isso, né? Nos isolamentos sociais, em conversas via Zoom, via Jitsi, via Microsoft Teams, o que quer que seja. Acho que falta também um debate amplo sobre isso. Não conheço algum checador que tenha sido chamado a dar sua contribuição, ou ao menos explicar como é que funciona o mecanismo da desinformação, inclusive é um assunto onde não há tanto consenso assim, né? Há várias formas de desinformação que vão de uma pessoa entender mal uma paródia, um humor, né? Até mau jornalismo. Mau jornalismo também é desinformação. Então, assim, eu li e você faz críticas, é muito assertivo, faz críticas graves, fala de não obedecer determinadas determinações de artigos, né, de códigos e pactos dentro do complexo interamericano, mas fala um pouco ainda sobre o projeto de lei que ainda não havia sido aprovado no Senado. Me parece que vocês preparam uma nova análise, eu queria saber com vocês se isso é verdade, e eu queria saber de você, comparado àquilo que você esperava, levando em consideração a análise que você fez do PL, com o que foi aprovado no Senado, obviamente, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque isso vai para a Câmara ainda, então pode ser ainda mais destrinchado e mutilado e manipulado do que quer que seja, mas eu queria entender um pouco melhor sobre quais são os pontos principais que você percebe dentro desse projeto como armadilhas ao acesso à informação, ao direito à informação e à possibilidade de censura travestida de combate à fake news. Porque a gente, estudando exemplos de outros países, como Singapura, por exemplo, que já existe uma legislação com relação à desinformação, o que a gente percebe em Singapura é que não só a legislação foi incapaz de tirar de circulação a desinformação, as fake news continuam acontecendo em Singapura, como a legislação, de certo modo, foi usada para calar a boca de oposição ao governo que, por um acaso, produzisse jornalismo verdadeiro, bem feito, mas que, de alguma forma, fosse de contra às opiniões do governo, ou que o governo achava que era interessante, ou de interesse da população. Então, assim, eu entendo uma certa ansiedade da população por dar um fim às fake news, porque todos nós vivemos numa eterna infodemia. Eu acordo de manhã e vou dormir tratando de desinformação, teorias escalafobéticas de conspiração, né, origens do vírus da Covid, que parecem mais um roteiro de filme de Hollywood. Então, assim, de certa forma, eu acabo indo dormir um pouco deprimido por tudo isso que eu vejo o tempo todo. E eu acredito que esse sentimento seja compartilhado por várias pessoas, jornalistas ou não jornalistas,
que estão cansados com relação a isso. Então, o meu temor, e eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, é esse estado de espírito do brasileiro, que não aguenta mais fake news e está muito afim de que algum instrumento qualquer dê cabo desse fenômeno, versus o que vem sendo gestado dentro de um congresso com um histórico de congresso que a gente conhece, onde você percebe que existem parlamentares, e obviamente não dá para fazer uma generalização, mas existem parlamentares que estão muito mais interessados em viabilizar uma eleição próxima, onde eles não sejam afetados por nenhum tipo de desinformação, do que propriamente imbuídos da tarefa hercúlea de trazer a verdade de novo para o debate. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento de gestação de uma legislação que é muito importante num momento como esse para o direito à informação, para a liberdade de expressão e que vem sendo, digamos assim, propagandeada como um instrumento de combate à desinformação. Então, me fala um pouquinho sobre isso, desse ponto de vista um pouco mais filosófico e dos estudos que você realizou com relação ao projeto. Sí. Sí, en primer lugar decirles que no, digamos, los relatores no decimos que no haya que tomar ninguna medida, sino que al adoptar una medida, el Estado, la sociedad, deben pensar en una medida que afecte en la menor medida posible la libertad de expresión, la genuina libertad de expresión. Y que crear un mecanismo penal, que a veces, que seguramente lo que hemos visto en Singapur, en Francia incluso, y en Bolivia hace poco, que dice, bueno, quien incite a tomar, o incite por desinformación contra la salud, o contra las elecciones, o contra el honor de otra persona, es de tal vaguedad y amplitud que lo que sucede es que al otro día empieza a ser utilizado contra periodistas que hacen una investigación y que alguien quiere frenar, o contra un opositor que el gobierno quiere que no se presente una elección, o contra un líder social que es incómodo, o contra un informante, ¿no? Es decir, eso es lo que ha pasado en todas las jurisdicciones cuando se crea una figura penal. Y recuerdo, aquí hago un paréntesis, que Brasil lleva 30 años, la sociedad civil lleva 30 años litigando contra el desacato. ¿Qué es eso? Es la crítica al funcionario público, es decir, penalizar la crítica al funcionario público. Entonces, si Brasil todavía tiene que derogar el desacato y ni siquiera el Supremo Tribunal lo termina de hacer, vamos a crear nuevos tipos penales contra expresiones, me parece que es muy complicado, ¿no? Esa es una crítica. Incluso lo otro es, la otra solución que nosotros criticamos es cuando la ley le ordena a las plataformas dar de baja, shut down, desinformación porque alguien lo denuncia. Y esto la Corte Constitucional de Francia, nada menos hace una semana, en una ley muy parecida, la declaró inconstitucional, porque dijo, eso es darle todo el poder de la censura a una corporación privada, ¿no? Entonces la desinformación es un fenómeno complejo que requiere de muchas formas de combatirla. Obviamente, el poder legislativo tiene la posibilidad de establecer medidas de transparencia y de debido proceso para que las plataformas sean responsables. Eso creo que es, lo decimos en la carta, eso creo que es proporcional y afecta menos a la libertad de expresión. Obviamente, estas obligaciones, estas cargas, tienen que ser de sentido común, porque si le pedimos a un pequeño medio de comunicación que empiece a monitorear todo lo que pasa en sus plataformas, podemos fundir a ese medio, ¿no? Podemos quebrarlo. Ahora, pedirle a las grandes plataformas que informen qué medidas toman, cómo las toman, quién contrata publicidad política, cuánto gastan, que avise al público cuando es una fake o una publicidad fake o es una información, qué partido compra o qué agencia o qué particular compra eso,
También obligar a las plataformas a que notifiquen a las personas cuando alguien quiere bajar su contenido, o sea, darle debido proceso, pedirle que tengan unos consejos asesores en el país, porque Brasil es lo suficientemente grande para que Facebook, Twitter, Google inviertan y tengan expertos de un consejo independiente que les ayude a monitorear la situación. O sea, estas medidas sí se pueden tomar, ¿no? Efectivamente, sí se pueden tomar. Son buenas. Y la otra es cuestionar el modelo de negocios. Yo creo que las plataformas tienen que lograr que vayan más fondos, un precio justo, una forma de remuneración para la información de calidad y dejar de financiar a sitios web de fake news o coordinaciones de fake news. Porque también atrás, muchas veces, de la desinformación no es solo una intencionalidad política, es un negocio. Muchas veces las personas se sienten tentadas de ingresar o cliquear más un sitio de fake news que un sitio de información profesional. Entonces, si la única forma de remuneración que tienen las plataformas es cuanto más clic, más publicidad te pongo, pues están incentivando los sitios basura. En vez de buscar una forma de decir, bueno, voy a pagar más publicidad o a poner más publicidad o, en fin, a remunerar con un fondo, etcétera, a los medios de comunicación que están haciendo chequeos, que están haciendo, aportando sobre la pandemia y sobre otras cosas, información veraz. Sí. Y perdón, lo otro es, nos preocupa mucho del proyecto de ley también, digamos, que se obligue a las plataformas a guardar todas las comunicaciones de las personas que usan las plataformas. Porque eso también algún día o puede ser hackeado o puede ser usado por un gobierno que pida esa información para saber cuáles fuentes tiene un periodista, con quién habla fulano o sultano, con quién habla un líder de la sociedad civil, o criminalizarlo por alguna razón. Imagínense la información que sacó The Intercept sobre los WhatsApp de Moro y demás, si hubiese estado toda la información de Glenn o de otros periodistas almacenada con la obligación legal de que haya que entregarla al Estado, ¿no? Se hubiesen podido perseguir las fuentes de ese periodista o de ese medio. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué efecto inhibitorio tendrían estas medidas? Si ustedes estuvieran tranquilos de poner todo lo que ponen en WhatsApp y todo lo que comparten, si saben que un día todo eso puede ser revelado. Foi por isso que nesse relatório você diz que essa ideia da estocagem dos dados por 3 meses é um incentivo ao enfraquecimento da criptografia? É nesse sentido que você fala isso? Claro, porque la encriptación supone que, salvo que haya una prueba o una semiplena prueba de que alguien cometió un delito, esa encriptación y ese anonimato no se van a romper, ¿verdad? Porque si no estaríamos todos ejerciendo la libertad de expresarnos sin el derecho a mantener algunas cosas en privado que queremos mantener en privado. O sea, no todo lo que hablamos como periodistas entre nosotros o con fuentes o con nuestra redacción se publica, ¿no? Se publica aquello que está listo para publicar. Entonces, y también los líderes sociales o los dirigentes políticos tienen derecho a tener privacidad. Entonces, si el Estado va a tener toda esa información por 3 meses, bueno, yo creo que ahí, sin ninguna razón, digamos, porque es sin ninguna razón. Ahora, si hay alguien que comete un delito, si hay alguien que sabemos que está coordinando desinformación, bueno, tal vez ahí se pueda pedir que se levante el secreto, ¿no? Pero si no, me parece que es desproporcionado. Sim. Não, e também pode provocar a autocensura. Você deixa de falar com uma fonte por ali ou
dividir informação ou solicitar algum documento, enfim, é complicado, né? Nesse ponto você tem toda a razão. Enfim, seguindo aqui, eu queria te perguntar o seguinte, com todos os países latinos vivendo sob regimes autoritários, como Nicarágua, o Brasil, Venezuela, a democracia está realmente ameaçada por esses ataques sistemáticos, não só a imprensa, os jornalistas, muitas vezes de forma personalizada, mas também as próprias instituições. Então, a gente tem um cenário de retrocesso na transparência pública, apagão de dados, produção de desinformação massiva, muitas vezes, como vimos ontem, que o Facebook desmontou essa rede dentro do Palácio do Planalto, desprezo pela ciência, pela universidade, pelos direitos das minorias. Às vezes, como o Gilberto estava falando, que ele vai dormir com uma sensação de que ele, assim, luta contra a desinformação, mas ele vai dormir com aquele mal-estar de que não fez o suficiente, né? Tudo isso é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E muitos dias eu também me sinto assim. Eu falo, nossa, mas será que eu fiz o suficiente? Então, o que você acha é que a gente pode fazer além do que nós estamos fazendo? Como eu falo do caso da Abrage, Sociedade Civil Organizada, as outras organizações, mas também no caso da Lupa, que está lutando contra a desinformação e tudo. O que mais a gente pode fazer para não ter essa sensação de estar lutando como Quixote contra os moinhos de vento? Além das notas de repúdio, pelo amor de Deus. Também. No, primero quiero que sean conscientes de que están haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Es decir, creo que la situación de Brasil hoy sería muchísimo peor y terrible si en este año y medio la prensa, las organizaciones, los gremios periodísticos no se hubiesen parado como se han parado y hayan salido a la lucha como han salido. Entonces, primero el reconocimiento del trabajo que están haciendo. Yo creo que, como bien decís, esto es una estrategia global de ciertos sectores y también yo como relator me pregunto si no deberíamos tener un frente internacional más común, si no deberíamos, digamos, de algún modo llamar la atención a los líderes mundiales de lo que está pasando, digamos, en forma más transversal, de salir de nuestros países y tener una voz en América Latina, el Caribe, incluso Estados Unidos, que ha habido ahora una maravillosa explosión de los sectores jóvenes, de los grupos históricamente más vulnerables y explotados, para decir basta, ¿no? Y que queremos seguir construyendo la democracia. O sea, si uno mira las regiones del mundo que no tenían 300 años de democracia, como el Reino Unido, como Suecia, como esos países, la región del mundo que más avanzó democráticamente fue tal vez América Latina y Europa Oriental en los últimos 20, 25 años. Entonces, yo creo que hay que alzar la voz. Nuestra generación tiene una responsabilidad de decir, bueno, no queremos entrar en un radicalismo ni en un populismo que, digamos, desprestigie o reniegue del Estado de Derecho, de la prensa, de la separación de poderes, del derecho a la protesta, de las manifestaciones públicas, ¿no? Y tal vez una autocrítica que nos tenemos que hacer es buscar mensajes sencillos para tener a la gente a nuestro favor. Porque los populistas han logrado 30% de los votos en muchos países, 30 y pico, más algunos otros aliados, porque tienen mensajes a veces que son mucho más sencillos que los nuestros. Nosotros hablamos como abogados, hablamos como académicos, y creo que hay una arena, un campo de disputa con los más jóvenes, con las organizaciones de base, donde tenemos que explicar que derechos humanos, desarrollo, libertades, es mejor que creer que el gatillo fácil, que
el discurso antiderechos, que el discurso contra los afrodescendientes, contra las personas LGBT, etcétera, va a salvar a la humanidad como ellos plantean. Y entonces creo que ahí hay un desafío de cómo tener una comunicación más fluida con mucha gente que no está convencida. Entonces, no tenemos que creernos que somos, como se dice, como se decía en los 60, que era la élite, ¿no? O que iba adelante, ¿no? Creo que necesitamos volver a tener un discurso con la gente que tiene dudas, legítimamente pueda tener dudas, que no está convencida, que cree en la desinformación o que no entiende o no es consciente cuando está ante la desinformación. No sé, creo que ahí tenemos algo para pensar, ¿no? Es decir, cómo no solo le hablamos a las élites, sino cómo le hablamos también a las personas que son las que votan, en definitiva, en una democracia. Tem tempo para fazer só mais uma pergunta? Ou já chegamos no limite? Como está isso? Pode ser? Eu só queria trazer aqui, você falou um pouquinho sobre isso, eu queria saber a sua opinião, como é que você vê essas iniciativas de educação midiática, né? Media literacy, letramento digital, letramento midiático, no combate à desinformação, no ensino do trabalho da imprensa, que me parece ter se perdido a função da imprensa ao longo dos anos, né? E a importância do direito à informação também, né? Como é que não seria assim um caminho mais produtivo, ainda que mais no longo prazo, mas mais produtivo para a gente estabelecer, enfim, uma base de gente que tenha suficientemente pensamento crítico para discernir uma coisa que é implausível do que é plausível, uma coisa que é totalmente absurda de uma coisa que faz sentido. Talvez iniciações de educação midiática, que costuma se chamar lá fora de media literacy, e desenvolvimento de pensamento crítico, não seria também uma coisa paralela para ser feita do ponto de vista especialmente de ensinos mais fundamentais e médios, quer dizer, aquela coisa de você ensinar para as crianças que não basta correr no Wikipedia. Quais são as fontes que você pode usar para realizar um trabalho escolar e que são confiáveis? Resgatar, talvez, esse tempo em que a gente era obrigado a ir numa biblioteca, consultar livros para poder fazer um trabalho de escola. Eu penso nisso porque me preocupa muito na Lupa. A nossa área de educação é uma área que cresce muito por demanda e a gente percebe isso, especialmente na parte das escolas de ensino fundamental e ensino médio. Então, isso virou uma preocupação para mim também. Eu não sei se é legítimo, ou se a gente tem tempo para isso, ou se a gente tem que fazer isso de qualquer forma, tipo o governo da Finlândia. Claro. No, yo creo que es absolutamente indispensable. A mí me parece que el sistema educativo de nuestros países tiene una deuda con esto. O sea, me parece como que no me entra en la cabeza que mi hijo tiene 18 años y que nunca haya tenido una sola materia, una sola subject, para discutir medios, para discutir alfabetización digital, para discutir privacidad, para discutir información y desinformación. Entonces, y en esto creo que hay que hablar con los gremios de profesores, con las autoridades de la enseñanza, con el Parlamento, para que incluyan estos. En vez de preocuparnos tanto en penalizar, preocupémonos en recursos para que haya materias específicas sobre estos temas, ¿no? Entonces, a veces los profesores, cuando hay un cambio de currícula, se quejan. El profesor de historia dice, ¿cómo me sacan parte de la Edad Media? Pues, ¿qué importa? O sea, hay que enseñarles a los adolescentes qué está pasando hoy en el mundo digital, no en Gutenberg. Digamos, Gutenberg habrá que mencionarlo, pero ellos nacieron en Internet, no saben lo que es Gutenberg. Y creo que ya no tiene mucho sentido que lo sepan. O sea, está bien una referencia, pero gastar horas y tiempo en estos temas, en que discutan estos temas. Creo que también hay que hacer
parcería con la industria de medios, y creo que hay que concientizar y concientizarnos de que la información de calidad cuesta. La información de calidad no es gratis. Y creo que los primeros 10, 15 años de Internet, muchos medios corrieron tras el modelo de Internet en vez de buscar, como se está buscando ahora, lo está haciendo, bueno, Folia, New York Times, Washington Post, en fin, en todos los países por suerte hay muros de pago, digamos, con distintos niveles, o sea, y creo que hay que decirle a la gente en una democracia, mire, compre una suscripción. Yo mismo tuve que autoconvencerme de que tenía que gastar en una suscripción, porque si no va a morir el periodismo de investigación, el periodismo que requiere ingresos. Entonces, creo que ahí también hay que pensar un poco y trabajar con la industria de medios, las empresas que chequean información, las plataformas, de trabajar en modelos donde la gente vuelva a entender que como antes iba y compraba su semanario preferido en el kiosco, hoy tiene que pagar por mes una suscripción si quiere leer periodismo de calidad o si quiere acceder a periodismo de calidad. Entonces ahí creo que hay también un campo para trabajar en forma más creativa, ¿no? Sim, exato. Outro dia estava conversando com um professor da Unesp e ele estava falando justamente sobre a sua fala anterior, que a gente se considera a vanguarda, né, da cultura. Então a gente fala, nós dizemos no Brasil, nós pregamos para convertidos, ou seja, falamos para os pares. E que falta é isso, de a gente talvez ter um pouco de humildade e também nos aliar com os jovens, né? Outro dia teve um rapaz, o Felipe Neto, que é um influenciador que tem milhões de seguidores, e ele foi ao Roda Viva, que é um programa super tradicional de entrevistas da TV Cultura, né? Que é uma TV pública de São Paulo, e foi assim, todo mundo ficou maravilhado. E justamente eu pensei 1000 vezes já, não vou procurar o Felipe Neto para nos ajudar com o nosso congresso da Abrage, para falar com os jovens. E é um pouco isso, a gente às vezes se sente enxugando gelo, mas a solução pode estar ao nosso lado e nós não estamos vendo, né? Então é um pouco por aí, né? Pensar formas diferentes. Bom, eu queria te agradecer e agora abrir para perguntas, né? Nós já temos uma pergunta aqui do Rogério Cristofoletti. Ele falou assim, que desde que o Bolsonaro tomou posse, tudo que ele fez foi acossar os periodistas. E nada faz crer que ele vai voltar atrás nessa postura de atacar, nominar muitas vezes veículos, né, meios de comunicação e jornalistas. Ele pergunta, a CIDEAT pode sancionar o Brasil, pode punir o Brasil por esses ataques? Bien, la Comisión Interamericana tiene algunos instrumentos que tienen, digamos, que ver con, bueno, llamar la atención, hacer informes y recomendaciones. Obviamente el Estado, como soberanamente, digamos, nadie lo obligó, ratificó estos instrumentos, tiene la obligación de seguir estas recomendaciones, y si no lo hace, nosotros informamos a los órganos políticos. Por eso yo hoy más temprano decía, bueno, también hay que preguntarle a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Argentina, a México, etcétera, por qué se le aplica la Carta Democrática. Obviamente a Nicaragua, yo creo que legítimamente la OEA aplica la Carta Democrática a Nicaragua porque hay un apartamiento grave de la democracia, pero ¿por qué nunca se discute, ni siquiera se discute sobre estas cuestiones que están pasando en Brasil? ¿O por qué no se discute de las cuestiones que están pasando en otros países? Entonces, nosotros sí podemos hacer audiencias, de hecho hemos tenido audiencias donde ha estado el Estado y también ha estado presente la sociedad civil y han sido públicas, pero no somos un órgano político, somos un órgano de monitoreo
de recomendaciones, de denuncia, o también si hay una víctima que lleva un caso concreto a la comisión, lo podemos tramitar. Entonces, eso sí, hoy mantuve una reunión con varias organizaciones de periodistas, estaba Bragi, estaba también Intervoces, estaban FENAGI, estaban varias organizaciones de libertad de expresión, artículo 19, y un poco lo que vamos a trabajar en los próximos meses es en cómo utilizar o sacarle, mejor dicho, jugo al sistema. Esto es, si hay un caso que se denuncia en la jurisdicción interna de Brasil y no tiene respuesta, y el gobierno sigue haciendo lo mismo, y hay una violencia con periodistas, o hay una sanción penal, o hay un ataque y no se resuelve, pueda llevarse esa persona, ese periodista afectado, pueda presentar una denuncia concreta contra Brasil ante la comisión. Y ahí sí nosotros podemos tramitar el caso, como estamos tramitando hoy muchos casos de violencia contra periodistas, de amenazas o lamentablemente en algunos casos de asesinatos, ¿no? Ojalá que no, pero sí se pueden presentar casos de falta de protección, casos de uso del derecho penal, casos de falta de acceso a la información pública. Una vez que se presenta ante los tribunales en Brasil, y si el tribunal no puede obligar al Estado a cambiar o a proteger el derecho, sí se puede llevar esa persona, ese periodista, ese activista, puede llevar su caso a la comisión, y es un camino que Brasil hacía mucho que no transitaba. Teníamos casos de los 90, pero no tenemos casos actuales. Entonces tal vez sea el momento de pensar en casos actuales. Perfeito. Olha, estão chegando muitas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Cristina Tardaglia para você. Olá, Edson, gracias por esta charla. Hace un rato dijiste que la violación detectada por Facebook en Brasil ayer es una violación clara de tratados internacionales. ¿Qué tratados específicamente? ¿Qué pasos podrían tomar las instituciones para seguir este camino legal? Bien, lo primero es documentar los hechos, ¿no? Es decir, si obviamente esto es una información muy reciente, pero si se confirma que se trata de una operación coordinada desde lo más alto del Estado para desinformar, yo creo que eso vulnera el derecho de las personas a recibir información, ¿verdad?, por parte del Estado, información completa, rigurosa y veraz. Y quiero aclarar esto porque es un tema delicado. Obviamente, para las personas, para los periodistas, para, digamos, quienes no forman parte del Estado, no hay una obligación per se de ofrecer información o divulgar información veraz, porque eso sería, digamos, darle al Estado la potestad de censurar, de decir qué es veraz y qué no. Por lo tanto, el debate público resuelve eso. Cuando alguien abusa, hay sanciones, y nosotros recomendamos que sean sanciones civiles. Ahora, los funcionarios públicos están en otra posición diferente. Ellos tienen obligaciones diferentes frente a los tratados y a la Constitución a la del ciudadano común. ¿Y cuáles son esas obligaciones? La primera es ser transparentes y rendir cuenta y decir lo que están haciendo y cómo están administrando el Estado. La segunda es informar y rendir cuentas y dar la información a la ciudadanía, digamos, cumpliendo con una ritualidad de rigor, agotando, digamos, la debida diligencia, porque pueden llevar a la gente, a las personas, a una situación de riesgo, ¿no? Entonces, hay una obligación ahí reforzada de dirigirse y verificar lo que dicen. Y la tercera es que yo creo que se afecta el debate público cuando los funcionarios, sean legisladores, sean ministros o el Estado, gastan recursos para desinformar a la población. Por lo tanto, creo que hay que terminar de documentarlo. Estoy opinando muy en caliente sobre la información que hoy los medios hicieron pública, pero bueno, tal vez también el Poder Judicial debería investigar esta situación, ¿verdad? Debería investigar ante una denuncia
que la sociedad civil podría presentar si es que hay elementos para pensar de que se ha hecho una campaña de desinformação deliberada desde o Estado. Bom, outra pergunta que nós recebemos aqui do Eduardo Almeida de Souza, ele diz o seguinte: no interior do Brasil, jornalistas muitas vezes não têm recursos para bancar ações judiciais, ou não têm advogado, não encontram advogados preparados. Não seria importante ter uma rede jurídica para apoiar y orientar esses profesionales? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que tratar de ayudar, y ahí después que salga de mi actual posición puedo ayudar, a formar una nueva generación de abogados en temas de libertad de expresión, de derecho a la información, de acceso a la información pública. Yo, ya que, como ven, estoy canoso y en mis 50, soy de la generación, digamos, de la salida de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? De Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y bueno, ahí creo que por fuerza de que estábamos luchando contra una dictadura y que, bueno, queríamos reforzar o consolidar la democracia, puede uno nombrar una generación muy talentosa de abogadas y abogados en todos estos países, que se dedicaron, entre otras cosas, al derecho a la información y demás. Creo que hay una generación nueva, pero muy, digamos, más técnica que abogados, de derechos digitales, pero necesitamos, digamos, combinar el talento tecnológico con el jurídico para poder hacer la defensa de la libertad de expresión en esta era. Entonces, tal vez sería interesante tener un curso para abogados jóvenes de nuestros países y de las regiones, donde además de poder los abogados que sabemos o que sabemos algo de este tema, poder compartirlo y poder formar a formadores, también hablar con tecnólogos, con expertos, para entender cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la desinformación. Porque también muchas veces lo decimos hablamos con los jueces y les decimos, cuando vaya a tomar una decisión sobre Internet, también trate de entender cómo funciona, porque si no, va a ser complicado tomar una buena decisión. Verdade. Só respondendo também, Eduardo, a Brage firmou um convênio com a OAB federal, né, que é a nossa Bar Association aqui do Brasil. Se você tiver, ou conhecer jornalistas, estiver sofrendo assédio digital, você pode mandar um e-mail para nós da Brage que a gente encaminha o seu caso para a OAB e eles vão dar orientação jurídica. Ainda não chegamos no ponto de pagar as custas, mas é um começo já, pelo menos, essa orientação jurídica nesses casos, né? Vamos lá. Tem outra pergunta aqui, da Rafaela Sinderski. Ela fala, pesquisas de opinião pública têm mostrado que a população brasileira confia cada vez menos na imprensa. A postura do governo perante os meios de comunicação endossa essa desconfiança. Como os jornalistas podem agir diante dessa questão para mudar esse quadro? Sí, yo creo que efectivamente una de las estrategias de este tipo de gobierno es que la gente no crea en el papel de los medios, porque cuando los medios hacen una muy buena investigación sobre su gobierno y los deja obligados a responder, no responden. En realidad, si uno mira cada vez que la prensa de Brasil ha dicho algo, hay una investigación respecto al gobierno, respecto al manejo de la familia, etc., ellos no responden, simplemente dicen, no le crean a la fake news, es siempre lo mismo, no le crean. Pero creo que ese es un tema que está incidiendo, ¿no? Ahora, también, siempre que hay un problema de falta de confianza, hay que hacer la autocrítica o mirar un poco qué pasó, ¿no? Entonces, yo creo que también parte de esto tiene que ver con la polarización anterior a Bolsonaro que hubo respecto a la situación de corrupción, donde sin duda la prensa jugó un papel importante, pero en el momento de que los actores políticos se polarizaron, tal vez la prensa tenía que haber tomado mayor distancia en ese momento, lo digo un poco desde afuera,
Pero bueno, habrá que ver todo este periodo largo de 10 años para saber cuáles son las cuestiones que también tiene que el periodismo discutir o mejorar para generar confianza, ¿no? Y lo tercero es que me parece que Brasil tiene un déficit de pluralismo en los medios electrónicos, en los medios audiovisuales, ¿no? Entonces, si uno mira que un país tan grande como Brasil no tiene una BBC, no tiene medios audiovisuales con distinta línea editorial, etcétera, y sigue todo concentrado en dos grandes cadenas, y una de ellas es religiosa, prácticamente confesional. Mucha gente, el gran público, mira eso, ¿no? No lee tanto a veces los jornales, sino que mira la televisión, y no es la mejor, de pronto, oferta que tiene Brasil respecto a outros países, não? É verdade. Bom, uma outra pergunta que chegou para nós é da Maria Elisa Pedroso de Moraes. Ela é estudante, ela está no último ano da faculdade de jornalismo e ela pergunta: vocês acreditam que o tema ataque a jornalistas e direito à informação, esses dois temas, deveriam ser mais discutidos nos cursos de jornalismo? Um pouco isso você já falou sobre a educação básica, da gente trazer esses temas de educação midiática para o ensino fundamental e para o ensino médio aqui no Brasil. Mas falando das universidades, você acha que esses temas deveriam estar na pauta, no currículo das universidades de jornalismo? Sí, es buena pregunta. Yo creo que también habrá que mirar en algún momento, digamos, lo que los gobiernos anteriores pudieron haber hecho y no hicieron, ¿no? Me tocó el gobierno de Dilma, todo el gobierno, y fui varias veces a Brasilia, y hablando con funcionarios les pedía por favor que fortalecieran el mecanismo de protección a periodistas y que lo hicieran un mecanismo federal con capacidad de actuar en los estados, en convenio con los estados, y un buen mecanismo de protección también en una democracia sólida también tiene la obligación no solo de proteger al periodista en riesgo, sino también de prevenir, de hacer políticas de prevención, de hacer campañas de prevención. ¿Para qué? Para que la población crea en el trabajo del periodista, para cuando hay un funcionario, muchas veces a nivel estadual o a nivel medio, o incluso, bueno, si es un legislador, un ministro, y desacredita o estigmatiza a la prensa, recordar que el rol de la prensa no debe ser estigmatizado, etcétera, ¿no? Y eso no se hizo. El mecanismo de protección sigue siendo débil. Entonces, tal vez sí creo que los investigadores y los estudiantes tienen que discutir estos temas, por qué en Brasil se llegó a esta situación y cómo se puede prevenir para el futuro, y también exigirle a los partidos políticos en la campaña electoral que tengan una posición clara respecto a este tema, porque ya no es una teoría, ya Brasil ha sufrido esta situación, y por lo tanto creo que sería importante que se le exigiera a los partidos políticos que en sus plataformas tengan políticas para estos temas también. Eu queria perguntar para você agora, depois de 2 mandatos, né, à frente da Rele, você vai deixar o cargo em setembro. Como você faria um balanço enfim, da sua atuação como relator? Quais os maiores desafios que você enfrentou e quais você acha que poderia ter se saído melhor? Bueno, ustedes tienen toda la legitimidad para hacer la crítica del mandato. Soy un funcionario público, así que estoy sometido a la crítica. No, yo creo que me quedo muy conforme con la relación con la sociedad civil del continente. Creo que la relatoría cumplió 22 años, y entonces el hecho de que esta institución siga siendo una referencia
para una región que tiene problemas, eso es un logro importante. El proceso de selección que está en marcha muestra que hay buenos y buenas candidatas y que seguramente vayamos a tener un relator independiente de los estados. Yo creo que eso es fundamental y ustedes lo tienen que exigir a mí y al que venga, que mantenga la independencia de los estados. El día que el relator o relatora no tenga autonomía e independencia para decir las cosas que yo he dicho, o que sienta que no la tiene, o que tenga temor a decirlas, la institución no va a tener tanta potencia y tanta utilidad, ¿no? Por supuesto que me quedo un poco también con el gusto ambiguo de que la región no termine de consolidar una democracia robusta donde se respete el trabajo pleno de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, etc. Además de los problemas que tiene Brasil y que tienen los gobiernos autoritarios que ustedes mencionaron, también tenemos casos de vigilancia estatal en Colombia o en México, y seguimos teniendo asesinatos en varios países de periodistas. No todos los países han despenalizado la difamación y la injuria. Por ejemplo, Chile sigue teniendo delitos de difamación. Los estados siguen respondiendo a la protesta como si fuera subversión o terrorismo, cuando es un derecho legítimo. Entonces, la relatoría en América Latina, bueno, y ahora en el hemisferio, ¿verdad?, siempre tiene que trabajar en dos tiempos. En los temas tradicionales que nunca América Latina termina de superar por completo, algunos sí, otros no, y también en los nuevos temas digitales que hoy hablamos, desinformación, etc. Y por lo tanto es una tarea compleja, porque yo no puedo como relator, si, por ejemplo, la semana pasada, lamentablemente, asesinaron a un periodista y un camarógrafo en Honduras, yo no puedo dejar de atender esa situación porque tal vez sea más sexy atender temas digitales, tengo que atender los dos temas. Y es un equipo chico con un financiamiento limitado, entonces creo bueno, que hay que seguir trabajando como se puede en esos dos tiempos. Ahora, una cosa importante que yo creo que se va a ir viendo en los próximos meses, y es que la relatoría ha llevado gran cantidad de casos a la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. Algunos ya se resolvieron y otros muy importantes vienen ahora. Por ejemplo, el caso del Universo versus Correa, el presidente, o versus Ecuador, presidente de la Correa, que denunció penalmente y civilmente a un medio y le pusieron una multa de $40 millones. Creo que ese es un caso importante sobre independencia de los medios y protección del periodismo. Y la sociedad civil de todo el continente puede intervenir cuando esto sea público, va a ser en pocos meses, enviando amicus, participando de ese juicio. Tenemos el caso de Ginette Bedoya versus Colombia, una periodista, donde va a estar en juego el tema de la protección de las mujeres periodistas de acoso sexual y violencia sexual, como forma también de hostigar a mujeres periodistas. Ya está aceptado por la Corte ese caso. Vamos a tener casos de responsabilidad civil, un primer caso de radios comunitarias y Guatemala. O sea, dejo planteado una serie de casos que ojalá sean decisiones que sienten jurisprudencia y que puedan servir para todos los países de la región para avanzar en estos temas. Y también, algo importante que me olvidé, mañana viernes la comisión que está reunida, le estoy proponiendo a la comisión expandir el mandato de la relatoría a temas de privacidad digital y de vigilancia digital, que explícitamente la relatoría tenga este mandato de la comisión. Y también, antes de irme, voy a lanzar una beca sobre libertad de expresión y aspectos digitales y derechos digitales para, digamos, poder tener más expertos trabajando en la relatoría y expertas, y reforzar toda esta área, esta nueva área de la libertad de expresión. Así que todo eso en septiembre, cuando me vaya, va a quedar caminando, y por lo tanto yo soy optimista con el futuro, y quien venga va a tener las herramientas
para poder abordar estos desafíos. Perfeito. E sobre o processo, a semana que vem nós já vamos ter a lista curta, né? Muitos desafios aí para ele ou ela, né? O seu substituto ou substituta. Ya lo creo. Pero bueno, así son las cosas. No es fácil, ni fue fácil para los anteriores tampoco. La libertad de expresión está en el núcleo duro de la democracia y por eso siempre va a ser un tema de lucha, de vigilancia y de polémica, ¿no? Sim, com certeza. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer, assim, algumas perguntas a gente não conseguiu fazer, porque recebemos muitas, vocês foram muito participativos, foi ótimo, excelente. Eu acho que a gente podia fazer algumas considerações finais, né? O Gilberto fazer algumas dele, eu fazer minha palavra final, passar para o Edson também fazer as considerações finais deles. E eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Foi muito, muito bacana vocês estarem aqui com a gente nessa noite. E obrigada. Enfim, Gilberto, queria passar a palavra para você. Depois eu falo um pouquinho e passo a palavra para o Edson. Beleza. Pra gente encerrar. Bom, antes de mais nada, achei ótimo o debate. Eu acho que a gente vive um momento complicado no Brasil, especialmente em relação à questão da violência contra o jornalista. A gente vive um momento em que repórteres estão fazendo transmissão ao vivo de TV e são agredidos fisicamente no meio da transmissão. Nós, na equipe da Lupa, recebemos ameaça de morte toda vez que algum grupo não se sente feliz com alguma checagem feita, como se a checagem que a gente fizesse fosse meramente opinativa, como se a gente não se baseasse em fato, em metodologia científica. Então, assim, eu queria entender um pouco melhor, deixar aqui um pouco meu incômodo com isso, com uma ideia de estar vivendo num mundo anti-iluminista, anti-ciência, anti-metodologia científica, que acha que os debates se vencem na base da opinião. Então, assim, às vezes você se depara, inclusive, com situações onde você é obrigado a dizer para uma equipe jornalística para ela se precaver no sentido de, olha, não publica foto do seu filho, não publica foto de onde você mora, porque tudo isso pode se traduzir em uma eventual violência. Então, assim, eu até queria entender melhor se a gente vive num momento, num país onde o jornalismo não tem amparo institucional de instituições de governo e de outras instituições de segurança, como, por exemplo, polícia, se em muitos estados as polícias enxergam os jornalistas como intrusos, a quem recorrer, exatamente, entendeu? E eu fico me perguntando não só no que a gente pode fazer pela gente mesmo e pelas nossas famílias, mas também qual é o papel das organizações que nos empregam quando elas existem, né? E o papel de algumas instituições de classe propriamente dita, né? Como a própria Abrage, como, enfim, as associações nacional de jornais, sindicatos jornalísticos, o que quer que seja. Eu vou me confessar que eu me sinto muito desamparado do ponto de vista institucional em vários sentidos. Então é isso. Bom, de qualquer jeito, eu acho que a sua presença aqui é uma presença que dá um certo otimismo com relação ao que a gente pode fazer além da simples nota de repúdio. Desculpa, eu volto sempre a essa história, porque a nota de repúdio virou novo preto. Então, assim, y no muda nada, ¿no? Sí, ahí, Gilberto, me gustaría dejar bien claro esto. Digamos, si hay alguien o ustedes, alguno de ustedes, tiene una amenaza concreta, tiene un hostigamiento concreto que les impide, obviamente, o les inhibe realizar su actividad, primero y una vez, luego de hacer la denuncia ante las autoridades de Brasil, y si no hay respuesta, sí pueden ir al sistema a solicitar una medida de protección internacional. Eso está abierto para quienes estén en una situación de amenaza o de situación de gravedad, de urgencia
y de que se puedan tener un daño, ¿verdad? Real, efectivo. Entonces, yo me comprometo hoy porque veo además que es una legítima reclamo de muchos aquí en el chat también, a organizar antes de irme unos talleres para explicarles mejor en un ambiente privado además, cómo utilizar estas posibilidades que hay, que no es solo el repudio, sino que sí tenemos la capacidad, una vez que se cumplan unos requisitos, de dictar una medida de protección internacional para obligar al Estado a que adopte medidas de protección y de investigación sobre amenazas o sobre este tipo de hostigamientos a la familia o a ustedes. Entonces, darle en esa la tranquilidad de que, y el sistema en ese sentido responde. Tal vez hay una omisión nuestra de explicar mejor los pasos, pero en agosto, antes de irme, me comprometo a tener con un taller con expertos, además del equipo, para explicar estas posibilidades. Muito obrigada. Bom, em nome da Brage, eu só queria dizer assim, que foi um prazer receber você. Obrigada também por elogiar o trabalho da sociedade civil. Nós estamos fazendo o que podemos. Esse ano, nós iniciamos o monitoramento dos casos de ataques a jornalistas bajo los estándares de Voces del Sur. Então, nós estamos alinhados com eles. Num país em que a Federação Nacional dos Jornalistas mapeou 245 ataques vindos só do presidente da República e que nós, da Brage, com os estándares do Vozes del Sur, monitoramos mais de 100 ataques a jornalistas, não é fácil, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, Edson, o Brasil não é para principiantes. Então, que realmente todo dia tem uma surpresa, todo dia tem um desafio para nós, a sociedade civil. Mas saber que a gente conta com a Heli, com você, com o próximo ou a próxima que ocupar o seu lugar, é um alento, e a gente sabe que os mecanismos internacionais estão aí e que nós podemos acioná-los sempre que necessário. Então, eu gostaria de passar a palavra para você fazer as últimas considerações. Vou te cobrar esse talher, hein? Vamos fazer esse talher. Obrigada. Obrigado. No, obrigado a ustedes. Y está comprometido. Hoy de mañana teníamos una conversación similar. Lo vamos a preparar bien, con tiempo, y para que también tengan la claridad y la posibilidad. Incluso hoy se puede hacer una solicitud de estas medidas virtual por nuestro portal. Obviamente la Relatoría va a apoyar en toda la tramitación, y obviamente hay que cumplir ciertos requisitos porque, como digo, es subsidiario y así está en la norma, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy lindo compartir esta tarde con ustedes. La verdad es que siempre estoy cerca, siéntanme cerca, porque realmente le he dado toda la prioridad posible a la situación. Y además he aprendido mucho con ustedes, con Lupa, con Abragi, antes de ser relator, durante y ahora. El fenómeno de la desinformación, en buena medida, hicimos un panel de expertos el año pasado y mucho de lo que aprendí fue aportado por el equipo de Lupa. Y vamos ahora a trabajar también. Twitter nos ha invitado a poder hacer una reflexión, un panel sobre desinformación en tiempos de COVID, de pandemia. Así que vamos a contar también con ustedes, porque Brasil ha sido muy afectada por este fenómeno también. Vamos a trabajar en esto también en agosto. Y por sobre todas las cosas, somos hermanos, estamos al lado, somos parte de una misma región, y yo creo que también en esto tenemos que pensar estratégicamente, ¿no? Es decir, hay que volver a replantearse la integración en América Latina, que pase por también una integración en temas de derechos humanos, y eso va a poder aminorar estas aventuras populistas, ojalá en el futuro. Les mando um abraço muito grande. Muito obrigada. E, pessoal, amanhã vocês já têm, quem não pôde assistir, ou se vocês quiserem recomendar, vocês já têm disponível o vídeo no YouTube da Lupa, e nós também vamos subir no YouTube da Brage. Então, espalhem a palavra, spread the gospel.
Obrigada. Boa noite para vocês. Nos Obrigado, gente. Tchau, tchau.